la semana pasada comenzamos una serie de estudios muy interesantes que lleva el tema o el título de Conociendo a Jehová Dios. Porque hemos hablado muchas cosas acerca de las Sagradas Escrituras, hemos hablado muchas cosas acerca de Jehová Dios, pero en esta ocasión la intención es que podamos estudiar al detalle quién es este Jehová Dios. ¿Cómo, cómo es que se manifiesta? ¿Cómo yo puedo entenderlo? Y ese es el enfoque de esta serie de estudios de Conociendo a Jehová Dios. Y la semana pasada comenzamos con un tema muy importante acerca de el punto de creer en la existencia que ese Jehová Dios existe. Y vimos distintos puntos de vista, aún filosóficos, que apuntan a la existencia de un ser supremo. Y pudimos identificar que ese ser supremo real y verdadero es Jehová Dios de los ejércitos. También vimos entonces algo muy importante que en cual nosotros debemos entender e internalizar, y es la Trinidad de Jehová Dios. Podríamos decir en arroz y habichuela que Jehová Dios está compuesto de tres partes o tres personas. Sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos tres juntos son Jehová Dios. Sin embargo, cada uno de ellos tiene unas características específicas. Hablamos acerca de los nombres de Dios, los mencionamos y los vimos en programas anteriores. Y hablamos acerca de los atributos de Jehová Dios, de este ser supremo en la Trinidad. O sea, todos juntos unos atributos que tienen, por decirlo así, en común. Y vimos la soberanía de este Jehová Dios, que a veces tenemos que entender que, y se nos hace difícil internalizar que este Jehová Dios es un Dios soberano. Y las cosas son dirigidas según su perfecta voluntad. No la que nosotros querramos, no la que nosotros deseemos, sino que según su perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque Él es soberano sobre todo. Y en esta ocasión lo que nos proponemos es, vimos que Jehová Dios es un componente son tres componentes de la Trinidad. Y ahora lo que deseamos o poder comenzar a hacer es ver cada uno de esos componentes. Y en el programa de hoy vamos a trabajar con Jehová Dios el Padre. Dios bendiga a Carlos Torres, Amparo Torres, Panchi Rodríguez, Raúl López. Dios te bendiga muchísimo. Un privilegio tenerlos con nosotros. Fernando García está con nosotros. Dios te bendiga mucho, hijo. Está Miguel Elisier también conectado ya con nosotros. Saludos, amado hermano, a cada uno de ustedes. Así que vamos a comenzar a ver quién es este Jehová Dios el Padre. Y volvemos a hacer la aseveración que hicimos en la semana pasada. Estamos basándonos en un estudio sobre la Trinidad o de Jehová Dios hecho por Louis Sperry Schaeffer, ¿ok? Una información muy buena que él ha planteado, la cual estamos utilizando como base para presentar esto. Y tenemos que nosotros entonces entender y ver que, como ya mencionamos en el programa pasado, hay tres personas en la Trinidad para formar a Jehová Dios. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que ellos tres son un solo Dios. Es como nosotros los seres humanos. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros tres somos una sola persona. Igual que presentamos también la ilustración del huevo de cascarón, clara y yema. A veces sí hoy lo dije bien. Y esas tres partes es el huevo. Así mismo surge con Jehová Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas tres partes están presentadas en el Antiguo Testamento. Y estos términos se dan
a las personas de la Trinidad. Y más aún, el Nuevo Testamento define y revela la doctrina total de la Trinidad. Y en esta revelación neotestamentaria, el Padre ve, esto es algo muy interesante que debemos internalizar. En esta revelación neotestamentaria, el Padre aparece eligiendo, amando y dando. El Padre aparece eligiendo, amando y dando. El Hijo se revela sufriendo, redimiendo y sustentando. Mientras que el Espíritu Santo se manifiesta regenerando, impartiendo poder y santificando. Y estas son las funciones, por decirlo así, que nosotros hoy podemos disfrutar de estas tres personas de la Trinidad. Y el Nuevo Testamento se centra entonces en revelar a Jesucristo, pero a la misma vez presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Por lo tanto, la verdad de Dios es que quien lo envió fue el Dios Padre. De esta manera está revelada en el Nuevo Testamento. Y nosotros debemos entender que aún dentro de la Trinidad, por decirlo así, hay un orden, pero no es que uno sea mayor que el otro. Es algo interesante, es como el matrimonio. Delante de Jehová Dios hay un orden, el hombre es sacerdocio, pero no quiere decir que el hombre, por ser hombre, esté por encima de la mujer. Y lo mismo ocurre aquí. El padre es quien envía y comisiona al hijo, y el hijo envía y comisiona al Espíritu Santo. Así que el padre teológicamente se designa como la primera persona de la Trinidad. Ahora, es bien interesante lo que vamos a ver entonces en la noche de hoy, cuando veamos cuatro perspectivas, por decirlo así, de este Jehová Dios Padre. Vamos a ver a este Jehová Dios como el Padre de toda la creación. Vamos a ver a este Jehová Dios como el Padre por relación íntima. Vamos a ver a este Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver a este Dios como el Padre de todos los que creen en Jesucristo como Salvador y Señor. Así que van a ser cuatro aspectos de este Padre. El Padre de la creación, el Padre por relación íntima, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de todos los que creen en Jesucristo como Salvador y Señor. Y comencemos con la paternidad sobre la creación. Aunque las tres personas participaron en lo que es la creación y participan en el sostenimiento del universo físico y de las criaturas que existen en él, la primera persona, o sea, el Padre, es en manera especial el Padre de toda la creación. Y si buscamos entonces rapidito en Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15, vemos una aseveración que Pablo hace. Y Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces aquí lo que podemos ver es o identificar que se está haciendo una referencia a toda la familia de, por decirlo así, de criaturas morales. Y estas criaturas morales, o sea, los que pueden definir el bien y el mal, los que pueden entender el comportamiento, los designios de Jehová Dios, incluye a quienes, a su creación, los ángeles, y a su creación, los hombres, los seres humanos. Así que son declarados tanto los ángeles como los hombres, los seres humanos. ¿Para qué? Para constituir una familia de lo cual Dios es el Padre. Y de una manera similar, si vemos entonces en Hebreos capítulo 12, versículo 9,
Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Así que aquí vemos nuevamente a esta primera persona, Jehová Dios Padre, nombrada como el Padre de los Espíritus, lo que parece ser otra aseveración de los seres morales o ángeles y hombres. Ahora, interesantemente, cuando vamos a Santiago capítulo 1, versículo 17, Santiago 1, 17, nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que aquí vemos a esta primera persona, Jehová Dios Padre, como el Padre de las luces. Esta es una expresión peculiar que parece indicar que Él es el originador de toda luz espiritual. Y cuando vemos, si damos un vistazo a Job, nos vamos a dar cuenta que los ángeles son descritos también como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son parte de esta creación. Ahora, si vamos al principio de las Sagradas Escrituras también, nosotros vamos a ver que a Adán se le refiere como hijo de Dios por creación. Y eso también es resaltado en el libro de Lucas. Ahora me llama la atención cuando vamos a Malaquías capítulo 10, Malaquías capítulo 2, versículo 10. Se hace una pregunta aquí muy interesante. Y está el profeta diciendo, Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y está el profeta diciendo que todos tenemos un mismo Padre, quien fue el que nos creó. Vemos la característica de este Padre sobre la creación. Y también podemos identificar Pablo cuando habla, que está dirigiéndose a los atenienses, que lo incluye en un argumento en Hechos 17 diciendo, siendo pues linaje de Dios. Y ahora, no solamente ahí, sino que si vamos a Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, se hace la siguiente declaración. Primera de Corintios 8, 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y podríamos decirle, ¿quién es este Dios? Continúa diciendo el versículo, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Así que podemos identificar a este Jehová Dios Padre como el Padre de la creación. Yo entiendo que estos son suficientes evidencia bíblica, aparte de las demás que podríamos tal vez ver, que nos, que nos impulsan a concluir que esta primera persona de la Trinidad, como el creador, es el Padre de toda la creación. Y que todas las criaturas que tienen vida física deben su origen a quién? A Él, a Jehová Padre creador. Así que solamente en este sentido podríamos nosotros decir que es correcto referirnos a la paternidad universal de Dios. Y escuche bien, porque aquí entran unos términos que son mal interpretados en muchas ocasiones. En este sentido de que Jehová Dios es el Padre de la creación, podemos llamar la paternidad universal de Jehová Dios. Ahora bien, esto no justifica
el mal uso de una doctrina que hay por ahí de teólogos liberales para enseñar que la salvación es universal. O sea que todo hombre, todo ser humano, por ser una creación de Dios, ya es hijo de Dios y por lo tanto ya está salvo. No, no, amado hermano, eso no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que Jehová Dios el Padre es Padre de la creación. ¿Ok? Y vamos a ver, aún en este mismo estudio más adelante, unas características para llegar a la salvación que están claras en las Sagradas Escrituras. Así que vimos entonces la paternidad, ya vimos la paternidad por creación de este Jehová Dios. Ahora pasemos al segundo. Vamos a ver ahora la paternidad por una íntima relación con Jehová Dios. Y este concepto que hay, esta relación de padre e hijo, se utiliza mucho en el Antiguo Testamento en muchas instancias para relacionar a Dios con Israel. Si vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Moisés instruyó al faraón y, y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que esta expresión que Jehová Dios está dando de que Israel es mi hijo es más que ser que Israel es su creación. O sea, lleva algo más allá de esta paternidad por creación. Sin embargo, es menos que decir que ellos eran regenerados. ¿Por qué? Porque sabemos que no todo Israel, no todas las tribus y todas las personas de Israel tenían una vida espiritual certeza, ¿verdad? Con certeza. Y sabemos los altos y los bajos. Ahora, aquí lo que se está afirmando, lo que Jehová Dios está diciendo, cuando dice Israel es mi hijo, no es solamente porque Él es su creador, sino que lo que está afirmando una relación especial de cuidado divino. Y con esto, solicitud para con Israel, similar a la de un padre hacia un hijo. Así que está la paternidad por una íntima relación. Esta paternidad es, en este caso, con el pueblo de Israel, que Jehová Dios tiene el cuidado como un padre lo tiene con su hijo. Ahora, prediciendo el favor especial sobre la casa de David, Dios reveló a David en que su relación hacia su hijo Salomón sería de esta misma manera. Y si vamos entonces a segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 14 y 15. Segunda de Samuel 7, 14 y 15 dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Vemos aquí Jehová Dios diciéndole a David, tu hijo Salomón, yo le seré a él padre y él me será hijo. El cuidado que Jehová Dios iba a tener con Salomón era como el cuidado que tiene el padre con su hijo. Ahora, hacemos un pequeño paréntesis y una pequeña aclaración. Este cuidado paternal es el cuidado de un buen padre. No el cuidado del padre que lo que piensa es en engendrar hijos y dejarlos a la suerte. No. Es de este padre responsable que cuida, vela, protege y suple las necesidades de su hijo. Esa es la relación que Jehová Dios
ya vimos presentada con Israel y aquí con Salomón. Y me llama la atención, y esto es un paréntesis para que usted se lo disfrute. En el versículo 15 dice, vamos a leerlo de nuevo, el 14 dice, yo le seré a él padre y él me será mi hijo. O sea, va a tener sus cuidados. Y continúa Jehová Dios diciendo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. O sea, él va a ser mi hijo y a los hijos hay que corregirlos. Por lo tanto, yo lo corregiré. Pero me gusta entonces el versículo 15, cuando dice, pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl. O sea, si él lo hace mal, yo lo castigaré. Pero mi misericordia, mi relación de padre, siempre estará ahí para él. Porque él será mi hijo y el padre que ama a su hijo lo podrá castigar y lo podrá corregir, pero ese amor y esa misericordia siempre estará presente. Ese cuidado a su hijo siempre estará presente. Y es lo que Jehová Dios está diciendo de Salomón. Y entonces lo compara con Saúl y dice, a ese yo lo quité. O sea, no lo amé como padre. No voy a tener ese detalle que voy a tener con tu hijo. Así que en general, Dios declara que su cuidado como un padre será sobre todos quienes confían en Él como su Dios. De acuerdo al Salmo 103, versículo 13, hay una declaración que nos presenta esto. El Salmo 103, versículo 13 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así que esta paternidad por una relación íntima, lo que queremos decir es que hay una paternidad de este Jehová Dios Padre con sus hijos, que ya vimos que escogió al pueblo de Israel, ya vimos que escogió a Salomón, y aquí en el Salmo 103 estamos viendo que escoge como hijo a todos los que le temen a Jehová. Y los cubrirá y los protegerá como un padre cuida y protege a sus hijos. Entonces ya vimos la paternidad sobre la creación, ya vimos la paternidad por una relación íntima. Pasemos a la tercera y es una de las más interesantes y que podríamos estar aquí 5 o 6 semanas en programas distintos sobre esta, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la paternidad de Jehová Dios sobre nuestro Señor Jesucristo. Está por ahí el pastor Isaac Rosario de la iglesia de New Jersey. Qué privilegio que estés con nosotros. Dios te bendiga muchísimo y a tu esposa. Está Pablo Lozada de Animado. Stephen Towers está por ahí también. Dios le bendiga muchísimo. Vamos a ver entonces la paternidad de nuestro Padre con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nosotros vamos a ver que esta es la revelación más importante y extensa que podríamos estudiar acerca de la paternidad de Dios. Y es la que se relaciona con ¿qué? La primera persona con la segunda persona de la Trinidad. La relación que hay entre Jehová Dios Padre y la relación que hay entre Jehová Dios Padre y Jehová Dios Hijo. En Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí la revelación teológica más comprensiva del Nuevo Testamento es que Dios el Padre es el Padre del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y el hecho de que Jesucristo en el Nuevo Testamento se refiere frecuentemente como el Hijo de Dios y que los atributos y obras de Dios
le son asignados. Esto constituye una relación o una prueba de esta relación entre Jehová Dios Padre, Jehová Dios Hijo y la doctrina de lo que es la Trinidad, amado hermano. Los teólogos desde el primer siglo han luchado con una definición o buscando una definición precisa de cómo Dios es el Padre de la segunda persona. ¿Por qué? Porque es que estos términos de Padre e Hijo son usados de parte de Dios mismo para describir la relación entre la primera y la segunda persona, pero no necesariamente para cumplir todos los aspectos que para nosotros son verdaderos de una relación humana entre padre e hijo. Y nosotros tenemos entonces que tener en cuenta de no caer como han caído algunos teólogos. Por ejemplo, el teólogo Arrio en el siglo IV, de malinterpretar esta relación que hay entre padre e hijo. Ya vimos en la segunda característica de este padre por relación. Esa es parte de la paternidad de Jehová Dios con el Hijo Jesucristo. Y lo que nosotros debemos entonces es presentar o entender que sí está Jehová Dios Padre presentado como primera persona. Jesús es presentado como la segunda persona de la Trinidad. Sin embargo, ambos tienen origen desde la eternidad. No es como la relación humana natural de que salió el Padre primero y luego está el Hijo. No fue que estaba Jehová Dios Padre y creó al Hijo, sino que ellos dos están al mismo nivel, son el mismo Dios. Ahora, la relación que hay entre ellos como de un padre y de un hijo. Lo que nosotros entonces debemos comenzar a ver aquí son pasajes en los que vemos a Cristo Jesús mismo basando y afirmando su relación con el Padre. Vemos que la obediencia de Cristo en su experiencia mientras estuvo aquí en la tierra con la humanidad estaba basada sobre su cualidad de hijo y en ninguna y no en ninguna desigualdad de que él está más alto que yo. Era una obediencia como hijo de esta relación. Y si vamos a 2 Corintios capítulo 1 versículo 3. 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias y Padre de toda consolación. El Padre siempre es misericordioso con su Hijo. El Padre siempre consuela a sus hijos. Y vamos a Gálatas capítulo 4 versículo 4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y esta declaración que hay entre ¿cómo decimos? Entre la deidad de Jehová Dios Padre y de Jehová Dios Hijo, está declarada desde el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver que las enseñanzas en el Nuevo Testamento son totalmente amplias, aún por el mismo Jesús. Si vamos al Salmo capítulo 2, versículo 7, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que se declara que el Hijo de Dios ha sido engendrado por el Padre.
Si vamos a Isaías capítulo 7:14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí vemos, amado hermano, que el Hijo Dios ha sido engendrado por el Padre. Juan 3:16, pues la relación que hay, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En primera de Juan capítulo 4 versículo 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. O sea que vemos en la Sagrada Escritura declarando que el Hijo de Dios ha sido engendrado por el Padre. Vamos entonces a Mateo capítulo 3 versículo 17. Y aquí vamos a ver algo interesante que a nosotros nos debe llamar la atención y debemos aplicarla a nuestras vidas. En Mateo 3:17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué nos debe llamar la atención de esto? De que el Padre, el buen Padre, reconoce a su Hijo. En Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En Lucas capítulo 9 versículos 35 se nos dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea que el Padre reconoce a nuestro Señor Jesucristo como su Hijo. Ahora, no es solamente eso. Vamos a Mateo 17, Mateo 11, versículo 27. Mateo 11, versículo 27. Dice Jesús hablando: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que también es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, reconoce a esta primera persona de la Trinidad como su Padre. En Lucas 22:29 dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Está Jesús hablando, declarando: yo soy el Hijo del Padre Celestial. En Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esto que nos sueña a nosotros, amado hermano: Jehová Dios Padre reconoce a su Hijo, pero su Hijo debe reconocer quién es su Padre. Y si el Hijo reconoce quién es su Padre, vive en obediencia a este Padre. No solamente eso, en Mateo 16:16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que los hombres reconocen que Dios, el Padre, es el Padre del Señor Jesucristo. En Marcos 15:39 dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
ya que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, su manifestación fue a tal grado que aún los hombres que tuvieron algún acercamiento a Jesús los reconocieron como el Hijo de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 29, está Jesús hablando y dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, está Jesús manifestando y reconociendo que el Padre es la autoridad y por tanto él se somete en obediencia a este Padre. En Mateo 8:29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aquí está la experiencia del endemoniado. Y los demonios comienzan a hablar y dicen directamente a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? O sea que aún los demonios reconocen la relación que existe entre Jehová Dios Padre y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que la relación, yo creo, de entre Jehová Dios Padre y el Hijo Jesucristo está más que clara, presentada por las Sagradas Escrituras. Así que hemos visto que Él es el Padre de la creación. Hemos visto que Él es el Padre por relación íntima. Hemos visto que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver que Él es el Padre de todos los que creen en Cristo Jesús. Y es que en contraste al concepto de que este Dios es el Padre como el Creador, el cual se extiende a todas las criaturas, está la verdad, amado hermano, de que este Dios Padre es el Padre en manera especial de todos aquellos que han creído en Cristo Jesús y le han recibido como su Salvador y por tanto tienen la vida eterna. El hecho de que Dios es el Padre, amado hermano, de toda la creación, no asegura, escúcheme bien, el hecho de que Jehová Dios es el Padre de toda la creación, esto no asegura la salvación de todos los hombres, ni tampoco les da a todos los hombres vida eterna. La Escritura es clara y ella declara que hay salvación solo para aquellos que han recibido a Cristo por la fe como su Salvador. Es la única manera de que los seres humanos puedan alcanzar la relación de hijo y padre, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador, amado hermano. Y si vamos a Juan capítulo 1, versículo 12, esto es maravilloso. Aquí dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si usted ha creído, si usted ha recibido al Señor Jesús, Jehová Dios Padre le ha dado la potestad de ser hijo de Él. En Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hay que poner la fe en Cristo Jesús para llegar a ser hijo de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 19, se nos declara, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Jehová Dios. Así que por medio de la obra de regeneración que efectúa el Espíritu Santo, el creyente es hecho un hijo legítimo de Jehová Dios. Hemos sido adoptados por Jehová Dios y por haber nacido de Dios es que ya somos participantes de la naturaleza divina y sobre la base de ese nacimiento, amado hermano, ha llegado
usted a ser un heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Ay, ¿qué quiere decir entonces que yo soy un heredero de Jehová Dios? Y aquí entramos en algo de, de escatología y tenemos que entender algo, amado hermano. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos la novia de Cristo Jesús. Y la palabra dice que Cristo Jesús viene a buscar a su novia, sin mancha y sin arrugas, porque Él la ha limpiado. La viene a buscar, viene a buscar a su novia. ¿Para qué? Para consumar el matrimonio, para celebrar las bodas del Cordero. Y luego la Sagrada Escritura nos enseña que este Jesús entonces desciende a reinar. ¿Y qué posición va a tener entonces la iglesia? Si la iglesia fue novia, se casó y es la esposa, y ahora este Jesús va a ser el rey, ¿qué va a ser la esposa del rey? La reina. Amado hermano, nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo Jesús. Tenemos que aprender a separar las promesas que son para el pueblo de Israel y las promesas que son para la iglesia. Y las promesas que nos atañen a nosotros como iglesia es que nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo. Por tanto, si la herencia de Jehová Dios Padre hacia Jesús es que Jesús sea rey, pues nosotros somos coherederos con Cristo Jesús por medio de su matrimonio con la iglesia. ¿Para qué? Para reinar juntamente con Él. Esto es algo maravilloso, amado hermano. Si vamos a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que no somos engendrados por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Somos engendrados por voluntad de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este nacer de nuevo lo que quiere decir es pasar de no hijo a hijo. ¿Y cómo paso de no hijo a hijo? Aceptando lo que Cristo Jesús hizo por mí. En Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, algo maravilloso nos dice. El versículo 16, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que debe siempre recalcarse que ningún ser humano puede por su propia fuerza convertirse en un hijo de Dios, amado hermano. Esta es una transformación que solo Jehová Dios es capaz de hacer. Y Él la efectúa únicamente a base de una sola condición. Hay un solo requisito que Él mismo ha establecido. Y es el creer en Cristo Jesús. El recibir en nuestro carácter y en nuestra vida de humano, recibir a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Es la única manera de hacernos hijos de este Jehová Padre perfecto y amoroso. La paternidad de Dios, amado hermano, es una doctrina importante dentro del Nuevo Testamento. Por tanto, debemos estudiarla, analizarla, internalizarla. ¿Por qué? Porque la seguridad del amor y el cuidado de nuestro Padre Celestial es un gran consuelo para nosotros los creyentes y es un estímulo a la fe, a la oración y a la consagración del cuerpo de Cristo, amado hermano. Así que este Jehová Dios Padre es Padre de la creación, es Padre
por relación íntima, es Padre del Señor Jesucristo y es Padre de todos aquellos que hemos aceptado y recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Así que si usted tiene esa característica de que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, toda la cobertura, toda la protección que un padre le da a sus hijos, la va a tener sobre su vida, porque entonces el único Dios verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ahora se ha convertido en el Padre suyo. Así que, amado hermano, Dios le bendiga muchísimo. Le damos gracias por esta oportunidad. A los hermanos que se conectan. Está por ahí Ricardo Ortiz, Javier Villegas, Dios te bendiga, Pastor Abner Berrío. Gracias por estar con nosotros. Y sepa que ahora usted, hijo, porque ha aceptado al Señor Jesucristo como su exclusivo y único Salvador. Saludamos a los hermanos de Radio Metabel, todas las emisoras que se conectan, 1700 AM, 106.1 FM, 106.5 FM en Worcester, Massachusetts, en YouTube Live, como Radio Metabel, Roku, Tuning Radio, en East Boston, Massachusetts, con el pastor Miguel Bravo, Western Massachusetts, con el pastor José Zavala, Rochester, New York, con Radio Aleluya, con el pastor Natividad Fermín, en Camden, New Jersey, Detroit, Michigan, Ohio, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Wichita, Oaxaca, México, Radio Presencia de Dios, Chile, Bonao, República Dominicana, Ceiba, Puerto Rico y Radio Luz del Yunque en Puerto Rico. O sea que me río porque a ninguno de estos sitios he tenido la oportunidad de ir, pero ya el programa es de bendición a cada uno de estos sitios. Así que Jehová Dios nuestro Padre es el que nos da la cobertura. ¿Para qué? Para que podamos llegar y alcanzar las vidas y puedan ser restauradas y edificadas. Así que, amado hermano, Dios le bendiga muchísimo. Sabe que vamos a estar estudiando el tema de conociendo a Jehová Dios. Ya vimos la Trinidad, ya vimos a Jehová Padre. Y en el próximo programa vamos a comenzar a trabajar lo que es el Hijo de la Trinidad. Así que no se lo pierda, amado hermano. Gracias por estar con nosotros en este programa Tu Palabra, qué bendición. Dios le bendiga muchísimo y nos vemos la próxima semana. Deseamos haber bendecido su vida trayendo el aliento de la palabra de Dios. Recuerde que puede escribirnos al email tupalabra@tusonidocristiano.org. Gracias por haber sido parte del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Tu palabra